que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Una vez más, el 1:6, estando persuadidos de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Quiero, hermanos, en estos minutos que tenemos la oportunidad de predicar la palabra del Señor, hablar acerca del tema, o más bien una pregunta: ¿qué es lo que Dios quiere acerca de nuestra vida? Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere acerca de nuestra vida? ¿O qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿O qué es lo que Él quiere hacer con nosotros? Al fin de cuentas viene a hacer lo mismo. Amén. 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 Y la verdad, hermanos, es que la mayoría de las personas tienen una esperanza, tienen sueños. Muchas personas tienen también planes. Otros, pues en lugar de planes, tienen zozobra, tienen intriga. Pero a la verdad de las cosas, hermanos, es que otros tal vez sus planes son egoístas, son solo para ellos. Y otros tienen planes para ayudar a los demás, ¿verdad? Entonces, de manera que todas las personas, de una o de otra forma, tenemos planes. Y como les decía, algunos pues pueden ser sueños, otros pueden ser planes directamente para nosotros y otros para ayudar a los demás. Sí. Pero lo que Dios quiere para nuestra vida, creo que sería lo fundamentalmente de preguntarse. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Y esta es la pregunta, como les digo, más importante que debemos hacernos, porque yo probablemente quiera una cosa, y si no está dentro de la voluntad de Dios, pues entonces Dios no lo va a permitir. Amén. Y es ahí cuando se dan los sueños frustrados. Por eso es que la pregunta más importante que debemos hacernos es: ¿qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida? Aquí nosotros tenemos que estar conscientes que la respuesta tiene tanto dimensiones temporales como dimensiones eternas. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de los planes de Dios hay planes para esta vida terrenal y hay planes también para la vida eterna. Amén. Entonces, los temporales podemos decir que son los planes que Dios tiene para que nosotros podamos, amén, estar en esta tierra. Pero va a llegar el momento en el cual nosotros vamos a dejar esta tierra y vamos a tener que pasar a lo que nosotros conocemos como la eternidad, y en ese tiempo de eternidad Dios también tiene sus planes para nosotros. Amén. Amén. Y la respuesta, hermanos, a esta pregunta, en primer lugar, cuando nosotros leemos el capítulo 1, versículo 6, que Pablo habla a los filipenses y les dice que, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros. Entonces, en primer lugar, Dios quiere hacer una obra en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Porque dice: el que comenzó en vosotros. Esto, que el que comenzó en vosotros, es algo sorprendente, pero es algo cierto. Y es que Dios quiere obrar en la vida de los pecadores. Amén. Porque dice la palabra del Señor que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el Señor quiere tratar con todos nosotros. Amén. Y si hablamos en ese sentido, de manera general, estamos hablando de que Dios quiere tratar con el pecador. Sí. Entonces, y por eso digo, es algo sorprendente, pero es algo cierto. Y esto, hermanos, es una gracia admirable que está lista para actuar en nosotros. La palabra dice que por gracia nosotros somos salvos. Amén. Y esto no de vosotros, dice, pues es un don de Dios, es un regalo que Dios nos está dando y que está allí listo para todo aquel que lo quiera tomar. Amén. Amén. Entonces, esto es lo opuesto a nuestra naturaleza, porque el ser humano, hermanos, siempre quiere alcanzar las estrellas. El ser humano siempre quiere el éxito financiero. El ser humano siempre quiere escalar lo más alto. Amén. Y entre más alto está, más quiere. Y entonces, hermanos, cuando nosotros nos ponemos a pensar en cómo somos nosotros
y en lo que Dios quiere para nosotros es algo completamente diferente. Son dos polos opuestos, porque en cuanto el ser humano quiere estar más alto, lo más alto que se pueda, Dios quiere descender a lo más bajo para poder tratar con nosotros. Imagínense, hermanos, qué cosa, ¿verdad? Que Dios quiere descender a lo más bajo para encontrarse con el pecador y transformarlo. ¿Sí? Glorificarse en la transformación que va a hacer en el ser humano. Entonces, cuando el Señor viene y nosotros le permitimos entrar en nosotros, dice que Él nos sella con su Espíritu Santo. Amén. Amén. Él sella el individuo y de esta manera nosotros nos convertimos en la posesión más preciosa del Señor. Nosotros nos convertimos en la niña de los ojos de Dios. Y Dios le invita a todo el ser humano a que se convierta por la fe en un hijo de Dios. Amén. El hijo de Dios. Porque la palabra en Juan capítulo 1 versículo 12 dice que a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, el Señor quiere empezar la obra de reconstrucción en el ser humano. Amén. Amén. Por eso leemos ahí en el versículo número 6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ya la inició. Pero dice la palabra, la buena obra. El que comenzó en vosotros la buena obra. La gracia de Dios nos trae esperanza. Amén. La gracia de Dios nos trae esperanza. Dios nos ama tanto que mandó a Cristo a morir por nosotros. ¿Sí? Dios, el amor de Dios se manifiesta en que nosotros, siendo pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Amén. Y a morir por nuestros pecados. Dice la palabra del Señor que Él no solo llevó nuestros pecados, sino que por su llaga hemos sido nosotros curados. Amén. Dice la palabra del Señor que la paga de nuestra paz fue sobre Él. Amén. Entonces, hermanos, la gracia del Señor nos trae esa esperanza viva. Y veamos tal vez algunas cosas que nosotros obtenemos cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, y uno de ellos, por ejemplo, es el perdón de pecados. Cuando nosotros venimos al Señor y hacemos nuestra confesión de fe y aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador personal, y nosotros nos arrepentimos de lo que nosotros hemos hecho en un acto simbólico, que ahí estamos dejando la vida pasada, y aquí dice las cosas son nuevas. Amén. Ya en Cristo Jesús. Entonces venimos nosotros a los pies del Señor y nos arrepentimos, y lo que encontramos, en lugar de encontrar, por así decirlo, tal vez alguien que nos esté juzgando en el momento, lo que encontramos es el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Entonces pasamos de la convicción a la conversión. Amén. El Espíritu Santo convence de pecado. Cuando el Espíritu Santo convence de pecado y la persona viene y dice, pues yo me arrepiento de mis pecados, lo primero que encontramos es el perdón de esos pecados. Amén. En segundo lugar, tenemos justificación. Dice la palabra que somos presentados justos delante del Padre por medio del sacrificio de Jesucristo. Entonces hemos tenido esa bendición tan grande. También tenemos la seguridad del cielo. Porque nosotros, hermanos amados, déjenme decirles que nosotros estamos con una esperanza de que un día Cristo viene por su iglesia, y que nosotros, si estamos con vida, vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado. Y si hemos pasado ya a la presencia del Señor, como fue el caso del miembro de nuestra iglesia que recientemente se acaba de ir a sepultar, ¿verdad? Entonces, pues él ya está descansando, él ya coronó su carrera, ¿verdad? Y nosotros pues seguimos adelante. Pero si nos pasa eso antes de que Cristo venga, pues de ahí dice la palabra que seremos arrebatados también juntamente con los que están vivos, y vamos a resucitar no con el mismo cuerpo, sino con un cuerpo glorificado. Y los que estemos vivos, si es que estamos vivos en ese momento, porque pues la muerte puede llegar en cualquier momento a nuestra vida, entonces también seremos transformados y juntos iremos y seremos semejantes, porque vamos a ir todos con un cuerpo glorificado y nos levantaremos. Tenemos la seguridad de nuestra salvación. Amén.
y el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? Que cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, pues el Espíritu Santo que nos sella, y luego nosotros que vamos buscando y buscando y buscando cada vez más y más la llenura del Espíritu Santo, pues es entonces que el Espíritu Santo entra, porque Pablo dice: o ignoráis que sois templo y morada del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Entonces no podemos nosotros profanar este santuario que es el cuerpo, porque somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Allí está el Espíritu Santo morando en nosotros. Y también, pues, cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros encontramos lo que es un propósito para vivir. Amén. Un propósito para vivir. ¿Y cuál es el propósito para vivir? Darle la gloria y la honra a Dios. Amén. Darle la honra y la gloria a Dios en todo tiempo. Dios quiere realizar una obra permanente en nuestra vida. Según lo leído, hermanos, nosotros podemos ver que dice que el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Dios quiere realizar una obra permanente en nuestra vida. Dice: la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Resumiendo la obra de Dios para los creyentes, Dios comienza su obra, según lo que hemos leído en el versículo 6. Dios inicia esa obra en nosotros, pero Él continúa esa buena obra hasta que está completa. Amén. Amén. Hasta perfeccionarla. Mire, por ejemplo, en el capítulo 2 y versículo 13, siempre de Filipenses, lo que nos dice, 2:13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su voluntad. Amén. Entonces, el Espíritu Santo viene y el Espíritu Santo nos permite estar dispuestos para hacer la buena voluntad de Dios a través del Espíritu Santo, porque esto no es a través de nuestra propia fuerza, sino que es a través del Espíritu Santo. Y Dios completa su obra. Mire lo que dice, por ejemplo, en el capítulo 3 y versículo 20. Siempre estamos en Filipenses. Este es un texto muy conocido porque, pues, la verdad de las cosas es que ahí se encuentra nuestra esperanza fijada. Mire lo que dice la palabra del Señor: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, el cuerpo que tenemos ahorita, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Allí está fijada nuestra esperanza, cuando Dios complete su obra en nosotros, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también estamos esperando a nuestro Redentor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos esperando a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que la trompeta sonará y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí. Y que los que estemos vivos seremos transformados. Y que todo junto, el grupito, ¿sí? La iglesia del Señor, digo el grupito que va a ser un grupo grandote, ¿verdad? Sí. Enorme, de millones. Pero me refiero que el grupito, me refiero a que los dos, ¿verdad? Tanto los vivos como los que estén muertos en Cristo, todos con un cuerpo glorificado a recibir al Señor en el aire. Amén. Entonces, amén. Por eso la palabra dice: nuestra ciudadanía está en el cielo. Y al mismo tiempo dice: ¿de dónde esperamos? A nuestro Salvador, quien es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén. La vida eterna, hermanos, es verdaderamente algo maravilloso. Miren lo que nos dice, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 13, la palabra del Señor la vamos a leer en esta preciosa hora. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito. Mire lo que dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis el qué, Vida eterna. vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito, dice, a vosotros, para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y si creemos en el nombre de Jesús, nosotros vamos a tener el qué, vida eterna. Amén. Si hemos sentido nosotros que Dios ha comenzado la obra en nosotros, déjenme decirle que Él la está perfeccionando día con día. Y cuando nos arrepentimos y nos convertimos de nuestra vana manera de vivir, pues entonces el amor de Dios va creciendo y creciendo en cada uno de nosotros, de manera que la obra del Señor comienza desde el momento en que venimos a Cristo y va a finalizar en el momento en que Cristo venga por nosotros, amén, por su iglesia, por su pueblo. Amén. Sí. Entonces nosotros tenemos que estar siempre preparados, listos, esperando la venida del Hijo de Dios. Como que si Cristo va a venir en este momento, tenemos que vivir y trabajar, pues como que Cristo todavía no viene. Amén. Porque no podemos nosotros sentarnos a esperar y dormirnos en nuestros laureles y decir, bueno, pues Cristo ya viene, ya no hay que hacer nada. No se trata de esto, porque la verdad de las cosas, hermanos, es que tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir con nuestros proyectos y tenemos que seguir, por supuesto, con el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. Amén. Sí, amén. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Lo que sucede es que a veces nosotros también podemos estropear los planes de Dios. Sí. ¿Sí? Porque Dios a nosotros nos ha dado algo que se llama libre albedrío. ¿Sí? El hombre estaba destinado para que fuese feliz por toda la vida. Amén. ¿Sí? Y de repente el Señor simplemente le dijo, ¿sabes qué? De todo puedes comer menos de esto. Pero le dejó la voluntad al hombre, le dejó el libre albedrío, que el hombre decidiera si obedecer o no obedecer. Amén. Amén, amén. Entonces, la persona tiene la capacidad y el raciocinio, tiene la posibilidad de decidir entre lo bueno y entre lo malo. Amén. Entonces, si la persona tiene ese raciocinio de poder decidir entre lo bueno y lo malo y hace lo malo, pues ya sabe para dónde va. Y si hace el bien y se sujeta a la voluntad de Dios, Dios va a cumplir el propósito que tiene esta persona. Pero si de repente nosotros nos desviamos del camino, nosotros estamos impidiendo que Dios haga su perfecta voluntad en nosotros. Porque si yo de aquí salgo y de aquí me voy para la cantina y voy y comienzo a tomar, a emborracharme y nunca me levanto de esa borrachera, nunca me levanto y en una de esas yo muero y muero, si es posible, ahogado de borracho. Amén. Entonces yo estropeé el plan que Dios tenía para mi vida. Amén. Porque sin duda alguna Dios no quiere que yo muera de borracho. Sí. No quiere que nadie muera de esa manera. Dios quiere que muramos de la manera en que es estimada, dice la Biblia, la muerte de sus santos a los ojos del Señor. Sí. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, alguien que pasa a la presencia de Dios y está dentro de la voluntad de Dios, pues vamos, hacemos un culto y nos sentimos contentos. Amén. Yo tuve la oportunidad de estar en la velación hace muchos años de un maestro y que él no me había dado clases a mí, pero había sido compañero de trabajo de mi mamá. Y resulta ser de que el señor había muerto de una sobredosis de las pastillas azules, ¿verdad? Amén. Entonces, y bueno, el señor ya tenía sus años y él murió en el motel donde andaba con la amante. Entonces, y allí lo fueron a reconocer, ahí la mujer por supuesto se fue, ¿verdad? Allí lo dejó muerto en la cama al Señor. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que cuando yo estaba en la velación, una de las maestras me dijo a mí, mira, hijo, me dijo, porque la esposa de él sí es cristiana. Entonces, sí me dijo, mira, hijo, me dice, ¿por qué no das unas palabras? Me dice.
y le da consuelo a la viuda. Y yo me puse a pensar, yo dije, ¿qué consuelo le puedo dar? ¿Verdad? Si la señora decía, hasta el último día me fue infiel fulano, hasta el último día de la vida de él. Entonces, con qué cara yo llegaba y le decía, pero mire, él, ¿qué? Si él, ¿a dónde está? Amén. Entonces, eso no es consuelo, hermano. Irse sin Dios y sin esperanza, yo pienso que ahí sí no hay ningún consuelo. ¿Sí? Cuando mi mamá falleció, hermano, yo sí lloré mucho por ella, pero por la separación de no ver a la persona. Pero yo sabía, yo estaba consciente de que un día el Señor la va a levantar de ese lugar donde ella quedó, donde sus restos mortales quedaron, ¿verdad? Pero realmente yo, cuando he ido ahí, yo he tenido la oportunidad de ir tal vez con alguna persona y yo le digo, no, y aquí se va a levantar, pero no con el mismo cuerpo, sino con un cuerpo glorificado. Esa es la esperanza. Amén. Y eso es lo que nos consuela, ¿sí? Pero dígame usted, alguien que se va sin Dios y sin esperanza, ¿qué es lo que podemos nosotros decirle a esa persona, al que queda, verdad? Porque el que se fue ya no sabe nada más que dónde está, ¿verdad? Sufriendo, amén, porque no podemos decir otra cosa. La Biblia es categórica en ese sentido. Entonces, hermanos, a lo que quiero llegar es que nuestra esperanza está en el Señor, y dice la Biblia que como Él resucitó, entonces en la resucitación de Jesús, en la resurrección de Jesús, es que nosotros tenemos fijada nuestra esperanza, porque así como Cristo se levantó entre los muertos, así mismo los que moramos en Él vamos a resucitar. Amén. Amén. ¿Sí? Y los demás van a resucitar, pero para condenación. ¿Sí? Porque eso sí va a ser. Amén. Entonces eso va a ser terrible. Así que, amados hermanos, hasta aquí quiero llegar a esta meditación, ¿verdad? Para que, pues prácticamente estamos ya al filo de la hora que nosotros